23 de febrero del año 1958, el día que secuestraron a Juan Manuel Fangio. A pocas horas de largarse el segundo Gran Premio de Cuba, aquel domingo 23 de febrero de 1958, el mejor corredor del mundo era secuestrado por el movimiento guerrillero 26 de julio, comandado por Fidel Castro desde Sierra Maestra. Disculpe, Juan, escuchó el piloto de Balcarce la noche anterior a correr el Gran Premio de Cuba en 1958. Me va a tener que acompañar. Esta escena se producía en el hall del Hotel Lincoln de La Habana, cuando un militante del movimiento 26 de julio interrumpió la charla que el quíntuple campeón mundial sostenía con sus mecánicos. Ayudado con una pistola calibre 45, el revolucionario lo obligó a que lo siguiera hasta la calle, donde los esperaba un automóvil. Fangio había sido invitado a participar en una carrera de autos Sport en la isla. La competencia era parte de los eventos deportivos programados por el gobierno cubano para mejorar la imagen del dictador Fulgencio Batista, quien por aquellos días enfrentaba la más dura crisis de todos sus años de mandato. Al joven alto y morocho que entró en el hall del Lincoln en búsqueda del campeón mundial, le temblaba el pulso, pero no dudó en cumplir su cometido. Yo estaba esperando que el custodio tirara para arrojarme al suelo, como en las películas de acción, recordaría Juan Manuel Fangio tiempo después. Nadie disparó. Alejandro de Tomaso, otro de los corredores, hizo un leve movimiento como para alcanzar una caja cercana, pero una sugerencia del activista que le dijo: «Cuidado, haré fuego si se vuelve a mover», y lo convenció de suspender definitivamente sus planes. «Otro movimiento y los mato», repitió el guerrillero ante los movimientos incómodos de Stirling Moss, otro gran corredor presente en la isla. En tanto, de Tomaso se quedaba muy preocupado por la situación. «Pensé que aquella gente estaba dispuesta a todo», afirmaría más tarde. Marcelo Giambertoni, el manager de Fangio, recordaría durante las horas del secuestro la confianza de ganar la carrera que le había manifestado el campeón antes de bajar al hall del hotel al encuentro con los corredores y el valor que mostró cuando llegaron por él. Entró el hombre de la chaqueta de cuero y creo que el menos nervioso de todos era Juan Manuel. Él siempre ha dado muestras de tener nervios de acero. Hasta sonrió cuando lo encañonaron con la pistola. El chueco, con la pistola contra la espalda, sin violencia pero con firmeza, fue obligado a salir hasta la esquina, donde lo subieron a un Plymouth negro. Los testigos lo vieron alejarse por la calle Virtudes, mientras otros cómplices, también armados, cubrían la retirada. Le dijeron que si los descubrían, las balas pondrían en peligro la vida de todos. Fangio pidió una gorra porque pensó que podían identificarlo por la pelada, pero no tenía nada, ni siquiera anteojos. Así que se acurrucó todo lo que pudo en el piso del auto. Recién en ese momento empezó a convencerse de que se trataba verdaderamente de un secuestro, ya que en un principio dudó, pensando que era la contrapartida de una broma hecha a Giambertoni. Después de una hora de recorrer la ciudad y luego de haber pasado un control policial de rutina y cambiando 2 veces de vehículo, el corredor argentino era llevado, por fin, al lugar donde permanecería secuestrado hasta después de la carrera. Entraron a una casa por la escalera de incendio. En una habitación había una mujer con un chico, en otra un hombre herido. Los secuestradores se retiraron, a excepción de 2 que quedaron como custodios. Poco tiempo después volvieron a buscarlo, subieron a otro automóvil y lo llevaron a una nueva casa, en El Vedado, la zona aristocrática de La Habana. En el traslado no le vendaron los ojos, por lo que pudo ver hasta el número de la casa. En el nuevo destino había mucha gente que festejaba el éxito del operativo. Algunos pedían autógrafos al campeón, que sin nada que temer se atrevió a comentar que no había cenado. Fangio pensaba pasar la noche previa al segundo Gran Premio en la habitación 810 del Hotel Lincoln,
El cuarto, con recuerdos del quíntuple campeón de automovilismo, actualmente lleva su nombre. Pero el joven Manuel Uciel, una causa revolucionaria y un arma alejaron al piloto del hotel. De esa noche recordará años más tarde los infinitos pedidos de disculpa que recibió y la cena, papas fritas con huevo, que le preparó la dueña de la casa a condición de que no sea muy fino. Al día siguiente, el domingo por la mañana, Faustino Pérez le acercó los diarios, conversaron y Fangio le pidió que le avisaran a su familia de lo que Pérez se encargó personal e inmediatamente. La carrera era televisada, pero el corredor rechazó la invitación a mirar. No podía resistir el ruido de los motores y no estar allí. Amistad y agradecimiento devolvería Fangio a sus captores. Creía en el destino, por lo que los sucesos de la carrera del 58 en el Malecón, el circuito costero de La Habana, le harían pensar en su buena suerte. Cuando las cosas se serenaron un poco y los secuestradores dejaron de pasearme por casas y departamentos, no tuve más remedio que decirles: miren, señores, quizás ustedes me hicieron un favor. El Maserati 450S con el que debía correr era propiedad de un norteamericano y ya había corrido en Venezuela. Si bien en el circuito de pruebas el sábado 24 de febrero Fangio había marcado el mejor registro de clasificación, el auto tenía algunos problemas. En la costanera había un salto y cada vez que el Maserati pasaba por allí levantaba vuelo y al caer iba de cordón a cordón. Los mecánicos pensaban que eran los amortiguadores, pero después se dieron cuenta que el coche estaba volcado. Midieron una diferencia de más de 5 centímetros en la trocha entre las ruedas de un lado respecto de las otras. El corredor argentino había hablado sobre los inconvenientes de su auto con Bertocci, el jefe de mecánicos de Maserati, cuando a punta de pistola lo sacaron del Lincoln. Fangio no había sido liberado aún cuando le informaron que la carrera había sido suspendida por un accidente. En la quinta vuelta se despistaron 2 autos, muriendo 6 personas y 40 resultaron heridas. Unas pocas horas después del secuestro de Fangio, la noticia ocupaba los titulares de los principales diarios y revistas de América y Europa. La revista cubana Bohemia señalaba: en París, Londres, Nueva York, Roma, Ciudad de México y Buenos Aires se le dieron importantes espacios en las primeras planas. Las agencias cable gráficas especulaban con el sensacional secuestro del más afamado automovilista del mundo. La Habana era noticia, el régimen político imperante, las motivaciones del movimiento 26 de julio y el estado de tensión en que se vivía quedaron bajo la lupa de todas las capitales del planeta. Mientras el corredor argentino, a los 46 años, era el piloto que más títulos había ganado en Fórmula 1 y era seguido por multitudes de espectadores. La dictadura cubana debía recurrir cada vez más a la represión ante la imposibilidad de manejar la situación pacíficamente. La guerrilla avanzaba y los actos de sabotaje se repetían casi a diario. 24 horas antes del secuestro de Fangio, un grupo de rebeldes había realizado un audaz golpe contra el Banco Nacional de Cuba, sin robar un centavo. Simplemente prendieron fuego a millones de cheques. También había circulado la versión de que Castro ofrecía la paz a cambio de elecciones supervisadas por la OEA, la Organización de Estados Americanos, y el control militar de la provincia de Oriente. Rumores y actos inesperados se mezclaban para crear un clima de confusión, incertidumbre y expectativa. El segundo Gran Premio de Cuba había sido organizado con el propósito de demostrar que en la isla no pasaba nada. Toda la atención que debía fijarse en el circuito del Malecón. Pero el régimen de Batista no había contemplado la posibilidad de que todo el aparato publicitario montado se le volviera en contra. Los partidarios de la lucha guerrillera y clandestina no estaban dispuestos a desaprovechar su gran oportunidad. El grupo comandado por Fidel Castro había decidido difundir la causa que los movilizaba. Ya un año antes habían planeado el secuestro de Fangio, pero la falta de tiempo y dificultades organizativas habían frustrado la acción. En el 58, a diferencia del año anterior, los revolucionarios estaban organizados, por lo que se decidieron a planificar detalladamente la acción.
Según declaraciones de uno de los ideólogos publicadas en Bohemia, el grupo contaba con toda la información necesaria. 2 horas antes del aterrizaje ya sabíamos el número de la habitación que ocuparía en el Hotel Lincoln. También investigamos el color, chapa y modelo del auto que Fangio tendría a su disposición en La Habana. El plan debía llevarse a cabo con mucha precisión, porque el Chueco llegaría solo 2 noches antes de la carrera. El grupo guerrillero aún estaba decidiendo el lugar más preciso. Se pensó en ir a buscarlo a su propia habitación y luego se mencionó la posibilidad de esperarlo a la salida de un programa de TV al que asistiría el sábado por la noche. Se resolvió lo último. 3 autos se apostaron a la salida del estudio, pero los amigos y la custodia y el público que rodeaban al corredor obligaron a suspender la operación. Y los obstáculos seguían, sobre todo la excesiva vigilancia que impediría nuevamente concretar el rapto, esta vez a la salida de un cóctel en el Hotel Nacional. Un miliciano que se encontraba dentro del edificio informó de un incidente con un fotógrafo que había puesto al descubierto la cantidad de guardias de civil que estaban controlando aquella reunión. Durante todo ese tiempo, Fangio era seguido siempre por un auto. Otros 2 estaban ubicados en lugares convenidos, desde donde se comunicaban por teléfonos para reemplazarse y de ese modo evitar que los identificaran. Pese a los inconvenientes, el operativo estaba montado y el secuestro se iba a realizar. El domingo, en el circuito de pruebas, el Malecón, el control policial obligó a reconsiderar la situación. Siempre iba a estar rodeado de amigos y custodios, así que acordamos secuestrarlo en las narices de sus acompañantes. Así fue como decidieron entrar al Lincoln la noche previa a la carrera. Hora después, las agencias de información comenzaron a recibir la sorprendente noticia. Habla el 26 de julio. Tenemos secuestrado a Fangio. No se alarmen, no hay peligro para su persona. Seguiremos informando. El secuestro fue un duro golpe para los proyectos de Batista. La situación era desconcertante. Se anunció que el propio general, presidente y jefe de Estado Mayor conjunto asumían la dirección de las investigaciones. En pocas horas se montó un gran operativo y miles de miembros de los institutos de investigaciones se pusieron a buscar al corredor argentino, analizando todas las pistas posibles. Los testigos fueron sometidos a la inspección de archivos fotográficos con el propósito de identificar a los secuestradores. Las salidas de la capital y los aeropuertos fueron controlados, pero todo parecía inútil. No se conseguía avanzar en la búsqueda. Y existía un dilema para los secuestradores. Después de la carrera, con su objetivo cumplido, los miembros del grupo revolucionario se enfrentaron a un nuevo problema: ¿cómo liberar a Fangio sin que corriera riesgos? El temor provenía de la posibilidad de que la gente de Batista matara al corredor para culpar y así desprestigiar a Fidel Castro. Pensaron en dejarlo en una iglesia, pero el Chueco les pidió que llamaran al embajador argentino. Una mujer y 2 jóvenes lo llevaron ante el diplomático, quien era nada menos que el primo de Ernesto Che Guevara, dejándole una carta en la que manifestaban que no tenían ningún problema con la Argentina, que sus objetivos se restringían al derrocamiento de la dictadura cubana y nuevamente pedían disculpas. A 27 horas del secuestro, Fangio, sano y salvo, quedaba en manos de las autoridades argentinas. Una vez libre, recalcó ante los periodistas habaneros lo bien que lo habían tratado. Estuvo en 3 residencias sin que le vendaran los ojos en ningún momento, y en los 3 lugares contaba con tantas comodidades como en el hotel. Los reporteros no evitaron las sonrisas cuando el argentino manifestó que había charlado macanudamente con sus captores. El movimiento 26 de julio logró publicitarse tal como lo había planeado, pero también Fangio vio incrementada su popularidad. De La Habana viajó a Miami para descansar algunos días. Allí el intendente le entregó las llaves de la ciudad. Luego fue invitado al programa de televisión más popular de la época, en Nueva York. Le ofrecieron $1000 por presentarse 10 minutos en el programa de Ed Sullivan junto a Jack Dempsey.
el campeón comentaría con ironía que había ganado 5 campeonatos del mundo, había corrido y ganado en Sebring, pero el secuestro de Cuba fue lo que me hizo más popular en Estados Unidos. Fangio volvió a saber de los revolucionarios cubanos unos meses después del secuestro. Se comunicaron con él cuando se encontraba en una carrera en Indianápolis. En aquel momento le pidieron que intercediera ante el general Fernando Miranda por la captura del que lo obligara a salir del Hotel Lincoln para mantenerlo privado de su libertad por unas horas. El corredor accedió a la solicitud. Dijo al militar que había sido bien tratado, que su vida no había corrido peligro y pidió que no se tomaran medidas muy severas. Obtuvo la promesa de Miranda de que se iba a ocupar personalmente del caso y no supo más del tema. Faustino Pérez había sido el cabecilla de la operación del 58. Llegó en el Granma, el barco que los revolucionarios exiliados en México regresaron para llevar a cabo la insurrección. Pérez fue el jefe de la resistencia y con la revolución en el poder ocupó diversos cargos. Otros de los participantes en el secuestro no tendrían tanta suerte, como Oscar Lucero y Blanca Ñubi, quien fueron torturados y muertos por la policía de Batista. Cuando la revolución triunfe, lo haremos invitado de honor, le había dicho Arnold Rodríguez, uno de los guerrilleros que intervino en aquel operativo. 1 año y medio después, con Fidel Castro a la cabeza del gobierno, Fangio recibió la prometida invitación. Pero su regreso a Cuba no se concretó en aquel momento, sino 20 años más tarde. Fue en 1981 cuando volvió a visitar aquel país como presidente de la empresa Mercedes-Benz para concretar la venta de unos camiones al gobierno cubano. Lo recibió su amigo, Faustino Pérez, en ese momento ministro de Industria de Cuba. Fidel Castro interrumpió una importante reunión internacional para entrevistarse con él y pedirle disculpas por el operativo del 58. Con ocasión del 25º aniversario de su encuentro con el movimiento 26 de julio, Fangio recibiría un telegrama de saludo de sus amigos, los secuestradores, recordando aquel episodio que, más que secuestro y detención patriótica, sirvió, junto con su noble actitud y su justa comprensión, a la causa de nuestro pueblo, que siente por usted viva simpatía y en nombre del cual los saludamos al cabo de un cuarto de siglo. Unos meses antes, luego de una intervención quirúrgica en la que le implantaron al quíntuple un bypass coronario, había recibido otro mensaje en su oficina de la Mercedes-Benz, deseando su recuperación. También para su cumpleaños número 80, entre los mensajes de todo el mundo que llegaban a su casa para saludarlo, llegó uno de Cuba. Lo firmaban sus amigos, los secuestradores. Arnold Rodríguez, otro de los secuestradores, viajaría a Buenos Aires especialmente para ver a Fangio. En 1992 fue invitado al 6º aniversario de la inauguración del museo en honor al piloto. El mismo está en el edificio construido en 1906, detrás de las históricas paredes de la anterior sede comunal de Balcarce. El museo, de 5.000 metros cuadrados, cuenta con un microcine de 110 butacas, donde pueden revivirse recordadas imágenes de carreras de auto de Fangio. Desde sus comienzos en carreras regionales hasta las que disputara en pistas de todo el mundo, incluyendo las de turismo carretera. En el interior del museo hay también autos, premios y medallas. Actualmente en la puerta del Hotel Lincoln, situado en el barrio de El Vedado, en la ciudad de La Habana, una placa de bronce recuerda aquellos años. En la noche del 24 de febrero del 58, en este mismo lugar, fue secuestrado por un comando del movimiento 26 de julio, dirigido por Oscar Lucero, el 5 veces campeón mundial de automovilismo, Juan Manuel Fangio. Aquello significó un duro golpe propagandístico contra la tiranía batistiana y un importante estímulo para las fuerzas revolucionarias. 1958, el día que secuestraron a Juan Manuel Fangio.